Señores, estamos en el aire. Como mucha gente en este país en el aire, que vive en el aire. Buenos días. Miércoles 27, ya sí llegamos. 34 días para terminar el año y a 4 días para que entre diciembre. Diciembre, según leo por aquí, el gobierno se la va a coger a pecho. Incluso Abinader tiene dos actividades clave hoy. A las 12:30 en el Club Mauricio Báez va a lanzar el famoso bono navideño. El bono navideño. Aquí tenemos una diferencia en la caja y los bonos. 1.500 pesos el bono para 3 millones de gente, de personas. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué tanta gente? Si suben para los más necesitados, lo que le dan bono gas, bono luz y bono de todo, son 1.200.000, que se dice que son muchos. Entonces, como son 3 millones de bonos de a 1.500 pesos, yo lo que aspiro es que se entreguen religiosamente a las iglesias, a los clubes, a entidades de la sociedad civil, que no le den de a 200.000 a los senadores, de a 100.000 a los diputados. Tú sabes que eso. Que saquen la gobernadora. Ah, no, que esas son las representantes del Ejecutivo. No. Y se prostituye una buena intención. Pero ya lo saben, a las 12:30 el presidente lanza hoy su bono navideño de 1.500 pesos para 3 millones de almas. Y a las 1:30 en Villamella va a tirar el programa Navidad del Cambio Sigue. No sé en qué consiste. Pero sí son muchas actividades, ferias agropecuarias. O sea que el gobierno está en la calle. Ya en estos días leí que anunciaron Villa Navidad. Villa Navidad. Los bombillitos que tanto le criticaron a Roberto Salcedo. Aquí en el Palacio de los Deportes y en Santiago, las inmediaciones del Teatro Nacional. Mucho bombillito la Navidad. No quiero terminar mi presentación sin referir a la actividad en la que estaba el lunes en las Naciones Unidas, en honor a las hermanas Mirabal. Se cumplían 25 años de haber declarado el 25 de noviembre Día Mundial para la eliminación de la violencia contra la mujer. Eso fue en 1999. Y allí hubo una actividad en Naciones Unidas del primerísimo nivel. Nuestro embajador representante permanente en la ONU, José Blanco, se creció y organizó una actividad donde involucró a una inmensa cantidad de países. También el Ministerio de la Mujer de República Dominicana, representada por doña Mayra Jiménez, tuvo una participación destacada y muchas figuras del feminismo dominicano y mundial. Allí en la sala de la Asamblea Nacional, eso sí fue como si fuera sesionando la Asamblea General. Todo el país que quiso hablar. República Dominicana tiene muchos amigos y me dice que por primera vez retumba el nombre y resuena tan grande de las hermanas Mirabal en esa augusta sala. Hubo debate, exposiciones durante todo el día. Por eso felicito a José Blanco, nuestro embajador representante en la ONU, la colaboración de muchos países. Hubo un panel interesante con la ayuda de México, de Canadá, de Costa Rica, de Austria. Grande participación. Hay un informe que presentó la representante de ONU Mujer, no memorizo su nombre, lo voy a buscar y se lo recomiendo a usted, actualizado de la situación de la mujer en el mundo. Su lucha no es tan ventajosa como se quiere pintar. También tuvieron participación especial en MINU, estuvo allí, hablando de su madre Minerva y de su tía, una nieta también de la Mirabal. MINU habló también en representación de una entidad, no la conocía, estuve hablando con ella, para remediar a las víctimas. Ella es presidenta de esa entidad. ¿Qué es remediar? Que no abandonar a una persona víctima de acoso, de feminicidio, y de brindarle ayuda. Eso estuvo lindísimo. Yo no solo que agradezco la invitación, aunque no agradezco el frío que hay en los Nueva York, eso es de apaga y vámonos, pero qué grande quedó enaltecida la memoria de las hermanas Mirabal. Me acordé de algunas de ustedes porque también entre los representantes de organizaciones de países que quisieron hablar, habló la representante mundial del movimiento Me Too. ¿Ha visto usted? Hasta Trump llevó ahí. Yo me imagino que la Mirabal no coincidirían con muchos de los enfoques y concepciones de ese movimiento. Pero bien, aquí estamos de nuevo
Yo creo que el presidente Abinader, y es mi recomendación, se tome una vacacioncita, presidente, esa agenda suya. Oiga, usted está con esos aires navideños, de bono, de feria, de Navidad, de bombillitos. Presidente, tómese unas vacaciones, aproveche diciembre, o por lo menos, presidente, haga más actividad de escritorio. Busque 3 horas y siéntese ahí a despachar con los papeles de 10 a 1. Pero tómese sus vacaciones, presidente. Es un sano consejo. Buenos días, damas y caballeros. Buenos días, Nelson, Yanesi, Yulisa, amigos que nos sintonizan. Bienvenidos a Despierta con CDN, hoy 26 de noviembre. No. Vamos a ver, yo dije 27. 27, no. Hoy es miércoles 27. Wow, 27 de noviembre. Te fue bien ayer que te quedaste en el tiempo. Me fue bien, sobre todo al final del día. Sobre todo al final del día. Pero bienvenidos hoy a Despierta con CDN. Muchas noticias que compartir, tanto en el plano internacional como en el local. Nelson, ayer el gabinete de Netanyahu aprobó el cese al fuego por 60 días con Hezbollah en el Líbano. Un cese al fuego que es mucho en un territorio martillado por la artillería israelí, que ha supuesto miles de bajas y cientos de miles de desplazados, y ni hablar del costo de reconstrucción de eso, que quién sabe que lo pagará. Pero señala Netanyahu que ese acuerdo suscrito con Hezbollah le va a permitir tener manos libres en Gaza y con Irán. Entonces, no es que el pleito se ha acabado, es que simplemente me he ajustado los guantes. Y a propósito de ajustarse los guantes, como quizá nota al margen un poco dramática, pero también un poco irónica, es esta noticia de Haití que da cuenta un cable de AP, que señala el día de hoy desde Panamá que 2 vuelos humanitarios procedentes de Haití con 22 asesores de policías uniformados internacionales y 2 funcionarios de la Nación Unida llegarán a Panamá el martes y miércoles y permanecerán durante 3 días por la escalada de violencia que hay en Haití. Óigame usted, los asesores de la policía se están yendo de Haití a Panamá porque hay mucha violencia en Haití. Entonces ya usted sabe en manos de quién está eso. De la Virgencita de la Alta Gracia, si es que allá tiene jurisdicción. Pero bueno, así va el mundo, pero en República Dominicana las cosas un poco a final de año, ya proyectándose el 2025, el gobierno el día de ayer presentó, y lo estaremos comentando aquí con más profundidad, sus metas para el cuatrenio que finalizará en 2028. Seleccionaron 400 metas y priorizaron 10 o 12, según la información. Sobre esto estaremos comentando con más profundidad en breves minutos, pero es importante que el gobierno se trace una claridad, con claridad meridiana, hacia dónde va. Porque como dice el adagio aquel, que no sé del Principito, o no sé de quién es, quien no sabe para dónde va, ya llegó. Como ya llegó también el presupuesto de 2025 con la visita que hizo ayer el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, al Congreso, donde como los jugadores de dominó, cuando no les gusta una mano, pues reordenaron y barajaron el tablero de nuevo, porque la mano que le dieron no les gustaba. Entonces resulta que aquel aumento del 25% a los médicos que se le hizo para parar ahí una huelga, que costaría 3.000 millones en términos de monetización, lo que se hizo para sacar esos 3.000 millones es quitarle 3.000 al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que de 67.780 millones pasará a 64.208. O sea que si usted cree que Obras Públicas no está construyendo obras porque no tiene dinero, sepa, a eso que usted piensa, rétale 3.000 millones más. Lo que no podemos restarle es al interés de Acoprovi del día de ayer, cuando lanzó la plataforma Construyendo RD, sobre la cual también estaremos comentando. Es interesante que un gremio importantísimo del sector productivo nacional, como es la construcción, y que en buena parte uno de los mayores contratantes de mano de obra irregular, esté, digamos, cerrando filas con el gobierno y poniendo sobre la mesa herramientas para poder un poco dominicanizar, en palabras del presidente Luis Abinader y la directora de Acoprovi, Neri Meléndez, la mano de obra. Sobre esta y otra noticia estaremos comentando el día de hoy, así que bienvenida Yulisa y Yanesi, hoy 27 de noviembre. 27, faltan 3 días para diciembre. 27, 3, y en Santiago, también es 27. Santiago. Pero nosotros te aceptamos que te quede mentalmente en el día de ayer. Sí, valió la eso pena. te hizo feliz. No, valió la pena. Hay que quedarse Valió ahí. la pena. Bueno, Claro. muchísimas gracias. Muy buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN.
desde el set hasta todos nuestros técnicos y producción, y por supuesto a todos ustedes que nos sintonizan desde sus hogares o las demás plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer y de darnos la oportunidad, la segunda del día, de iniciar la jornada junto a ustedes compartiendo buenas noticias, porque por más que sea, la mejor noticia del día es el anuncio de Israel de un acuerdo de un alto al fuego en Líbano. Esperemos que en lugar de esto reorientarse hacia otro territorio, lo que haga es seguir con un acuerdo también para el cese al fuego en la Franja de Gaza y que la paz pueda retornar a esa parte del mundo. Ojalá que así sea, eso es nuestro deseo, sobre todo por la gran cantidad de personas que pierden la vida, el costo económico, la incertidumbre general que esto causa. Entonces, no vale la pena, no es verdad que se puede sacrificar la paz de esa manera. Aquí hay muchísimas informaciones y creo que el presidente Luis Abinader quiere terminar en alta el año en el segundo periodo, los primeros meses de su segundo periodo, que ha estado caracterizado por ruidos. Incluso para el próximo sábado tiene un consejo de gobierno en Higüey, a propósito del consejo que le daba Nelson, de que se tome un tiempo, de que hoy tiene 2 actividades. El presidente tiene su agenda definida de seguir bastante activo. Y me parece que esto se enmarca en una estrategia del presidente Abinader y de su gobierno, quizás de refrescar, de relanzar su administración, y vamos a ver qué sigue después de esto, porque hay una locución anunciada por el propio mandatario para comunicar parte de las metas. Me imagino que fueron las mismas que se discutieron ayer en el Consejo de Gobierno y que quizás el presidente va a ponerle un poco más de detalle a todo esto que está empalmando para organizar mejor la parte ya, el último periodo de su gobierno. No sé qué espera la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, para dejar sin efecto su estrategia, su política de protección de datos. No solamente es la Sociedad Dominicana de Diarios la que se ha pronunciado, se siguen sumando más sectores. Ayer fue Participación Ciudadana la que rechazó esta estrategia, juristas, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa. ¿Qué espera la Suprema Corte de Justicia para revisar una decisión que no cuenta con el consenso ni el apoyo de nadie? Bueno, así vamos a iniciar el día. Hay muchísimas otras informaciones que vamos a estar compartiendo con ustedes, pero ahora es momento de continuar con el contenido de Despierta con CDN. Bueno, buenos días, Yanesi. Ustedes han hecho a Nelson, buenos días y bienvenido, que estuvo dos días cogiendo su frito merecido. Yo decía ayer que para uno aguantar todo esto madrugón, el desorden tiene que ser con orden y hay que turnarse. Y cada quien tiene que tener un día para por lo menos levantarse a las 6 de la mañana, porque aquí a las 4 que abrimos los ojos. Así es, pero lo hacemos con gusto y con placer para estar con ustedes. Además de todo lo que ustedes ya han mencionado, qué bueno que se cumplen los 100 días y que el mismo gobierno se va a pasar balance, porque ahí veremos si este sentimiento de resaca que se siente desde las autoridades, pues digamos que se lo lleva a diciembre. Y hay que decir también, en adición a todo esto, que los fiscales están de huelga. Los fiscales han llamado a un paro general y vamos a ver si tenemos la imagen, el afiche que nuestros hermanos en lucha nos han mandado el día de ayer, donde nos han mandado todos los datos y ellos dicen que hay reivindicaciones, muchas pendientes con el sector, y que le prometen que las autoridades, cada vez que ellos se van a huelga, le prometen mejores reivindicaciones y que nunca las cumplen. Debo decirle que los fiscales son, hay buenos y malos fiscales. Hay malos fiscales que no necesitan que le mejoren los salarios ni tener posibilidades de desplazamiento, pero los fiscales que se dedican íntegramente a su labor de una manera estoica, de una manera seria, de una manera comprometida,
viven muchos de ellos en condiciones de necesidad y necesitan que sus salarios sean mejorados, que tengan un sistema de pensiones, un sistema de salud, que tengan accesos a mejores oportunidades que pareciera increíble que ellos no tienen. Y uno diría, ¿y cómo puede ser que los fiscales tengan un mal seguro médico? Pues fíjese que sí que lo tienen. Y las autoridades saben todo lo que pasa con el sistema del Ministerio Público, conocen cuáles son las demandas de los fiscales, muchas de ellas desde hace mucho tiempo, pero nada de esto se le ha puesto caso. Así es que ellos han declarado su día de huelga, ya lo habían suspendido en el pasado, vamos a ver ahora qué va a pasar. Miren, en España hay una especie de escándalo por funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez que habrían sacado hasta 14 empresas en República Dominicana constituido, y esto como parte de todo lo que se ha dicho con los famosos viajes del avión Falcón a República Dominicana, pues The Objective, el medio de investigación español, ha continuado la saga y le han sacado en la noche de ayer una cantidad de cosas, y ahora han sacado un apéndice del caso Falcón que se llama la trama Ábalos, como se está conociendo en los tribunales españoles. Se llama la trama Ábalos porque así se llama el exministro, un exministro español, a quien se le atribuye la constitución de las 14 empresas en República Dominicana, supuestamente para blanquear dinero. El ministro se llama José Luis Ábalos, un ministro muy conocido del gobierno de España, es el ministro de Transporte de Pedro Sánchez, y está siendo ligado a un caso, ellos dicen que enorme, de corrupción. Según dice The Objective, la trama Ábalos, como se le conoce en los tribunales, constituyó en un año y medio hasta 14 empresas en República Dominicana. Todas aperturó una serie de cuentas de banco en bancos comerciales de República Dominicana, a donde fueron transferidos todos estos millones de dólares, supuestamente con la intención de lavarlos. Ellos hablan de que República Dominicana es un paraíso fiscal, ojalá y lo fuera, porque realmente hasta los dominicanos quisiéramos que República Dominicana fuera un paraíso fiscal, pero para nosotros. Realmente, si los españoles del gobierno de Pedro Sánchez han podido aterrizar en República Dominicana más de 40 veces y han utilizado, dicen ellos, que el sistema económico de República Dominicana, la seguridad jurídica de la que nosotros hacemos tanto alarde, para beneficiarse. Bueno, ojalá que realmente haya dejado beneficio, porque ahora está República Dominicana bailando en un lío de escándalo de corrupción. Dicen ellos que el proyecto de blanqueo recaudó cientos de millones de dólares que provenían, se lo voy a leer directamente, de las comisiones o coimas por contratos sanitarios durante la pandemia. Y se habla de contratos de compraventa de mascarillas, de vacunas, de jeringas, y eso hace que uno se acuerde del contrato de la jeringa de aquí de Salud Pública, por el que anda gente todavía pululando en el gobierno, y que empresas de esas a las que ahora le adjudican contratos sin haberle llevado, por lo menos a darle una explicación al PEPCA sobre cómo se dio la trama de las jeringuillas, el jeringuilla gate de aquí, por el que volaron un ministro de Salud Pública. Según dice The Objective, también Víctor de Aldama, que es el eje empresarial de la supuesta red corrupta del caso Aldama, que ya involucra a más de media docena de ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que no tenía la cosa, digamos que fácil antes de esto, pues ahora esto le pone la tapa al pomo y le da opciones adicionales, también con la esposa sometida por casos de corrupción, y ahora media docena de sus ministros. Pues veremos cómo le va. Digamos que Pedro Sánchez ha tratado de defenderse y dejar de exponerse a las declaraciones. Sin embargo, veremos qué sucede después de las publicaciones del día de ayer. Y si República Dominicana tiene algo que decir, si las autoridades van a decir de qué manera se enlazaron tanto el señor Ábalos como Pedro Sánchez para establecer esta red societaria en República Dominicana con 14 empresas y una cantidad de cuentas bancarias, que siempre cuando surgen todos estos casos uno dice, bueno, pero ¿será que esa gente no son PEP?
en su país políticamente expuestos, que tienen la facilidad de quizás hasta de que los bancos comerciales no le pregunten nada. Si usted va a comprar dólares, aquí usted tiene que llevar la cédula de su bisabuela. Si usted va a abrir una cuenta, usted también tiene que dar algunas explicaciones. Y para usted mover una cantidad de dinero como la que menciona de Objective, pues uno supone que, digamos que algún padrino tendrían en República Dominicana. Pero desde los Panama Papers hasta los casos de Odebrecht y todas estas cosas que han sucedido en el país, nosotros tenemos por experiencia que esos escándalos internacionales con origen o ramificación en República Dominicana nos sirven solo para que nos pasen en la portada de los periódicos internacionales. Aquí localmente nunca pasa nada, pero es interesante que la gente sepa dónde y cómo somos mencionados. Vamos a pasar con las portadas de CDN y el Caribe. Francisco Medrano está listo para contarnos cómo amanece el país. Buen día, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos de inmediato a compartir con todos ustedes las informaciones que tiene en el día de hoy el periódico El Caribe. Y de inmediato colocamos en pantalla su portada correspondiente a este miércoles. Y lo hacemos con el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, quien también es nuestro invitado en la entrevista especial del Caribe y CDN. Él garantizó más apoyo gubernamental en el futuro. En materia de justicia, el Caribe trae hoy el caso Pandora. Este martes se dictaron medidas de coerción. Además, la jueza declaró complejo el expediente. Continuamos con temas de salud y es que el inaugurado hospital de Tamboril todavía no está concluido. Esto debido a la falta de personal y equipos que han impedido que sea abierto a los usuarios. Y cerramos con noticias internacionales. Israel acogió una tregua de 60 días en el Líbano. El alto al fuego entra en vigencia desde el día de hoy. Vamos ahora a compartir con todos ustedes la contraportada del periódico El Caribe y hablamos de deportes. Ahí está el Cavalier FC que toma ventaja. El conjunto jamaiquino venció 0-1 por la mínima al Cibao FC en el partido de la ida final de la Copa del Caribe. Y les invitamos esta mañana que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta que precisamente tenemos en pantalla. Habla del presidente Luis Abinader que se reunió ayer junto a los altos funcionarios y fijó las metas hasta el año 2028. Además, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, suspendió las academias independientes hasta iniciar el proceso de registro y regulación. Y cerramos las notas de CDN Digital con el presidente electo Donald Trump, quien nombró a Jamieson Greer como el representante comercial de los Estados Unidos. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do y les invitamos que adquiera como cada día una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Tres días para finalizar el año, 3 días para que termine la temporada. No. El mes. Señora, El mes. los hombres de aquí. Aquí alguien también ganó A ustedes les fue bien. Estos hombres, señores. No, para terminar la temporada ciclónica el día 30, que parece que va a pasar sin mayores inconvenientes. Pero vamos a ver estos días finales de la temporada con Jim Suriel, el clima. Muchísimas gracias, muy buenos días. El panorama meteorológico continúa lluvioso en gran parte de República Dominicana. Esto por la combinación de varios fenómenos atmosféricos. El primero de ellos es esta vaguada que ha incidido en las últimas 48 horas y que se ha tornado estacionaria
en Bahamas, pasando por Cuba y Jamaica, y que incide indirectamente en el panorama meteorológico nacional. Pero también estaremos recibiendo los vientos húmedos del Mar Caribe y los remanentes nubosos del frente frío que ya se alejó de nuestra zona de pronóstico. Así que para hoy tendremos la continuación de lluvias entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio nacional. Ahora en el transcurso de la mañana hacia el sur, suroeste, sureste y hacia el este del país, y cerca del mediodía extendiéndose hacia el noreste y hacia la región del Cibao y zona montañosa. Para esta tarde se espera la producción de más precipitaciones, elevando así el potencial de inundaciones repentinas. Vamos a ver cómo también una vaguada que se encuentra en el Atlántico al este de las Antillas Menores estará moviéndose hacia nuestra región y para el fin de semana estará interactuando con las condiciones meteorológicas del territorio nacional. Por lo tanto, los próximos días también prometen lluvias en nuestro país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Señores, estamos de regreso en Despierta con CDN. Son las 7:35 minutos y nos encanta esta sección porque es entrar en contacto con ustedes a través de Facebook Live. Vamos a iniciar con José Roberto Ventura. Buenos días, Yulisa Céspedes, Catherine Nelson y Federico Illanesi. Bendiciones. Gracias por ese saludito tan bendecido para comenzar los saludos. También te vamos a mandar bendiciones para ti y los tuyos. José Roberto Ventura dice que, repite él, que Yulisa está muy linda y Yanesi, bella como una flor. Gracias, gracias. Dionisio Paulus, buenos días. Delio Samuel Marmolejo Fría, buenos días para ti. Cristian Segura escribió un listing aquí, Cristian. Vamos a ver, buenos días primero y vamos a ver qué dices. Buenos días, equipo de comunicaciones, don Nelson. Hay un periodista llamado Damason Fernández, de aquí de Santiago, que tiene 58 periodistas. A ver si podemos ayudarlo para conseguir su pensión. Bueno, don Nelson, ahí le mandó, Cristian Seguro ese mensajito, que ese periodista necesita una pensión con el presidente Luis Abinader y la necesita, que están escribiendo desde la Villa Olímpica de Santiago. Ahí tiene su encomienda, don Nelson. De nuevo, José Roberto Ventura, gracias a Yulisa por ese gran comentario que hizo sobre la denuncia de corrupción en España y cómo parte de eso se gestó aquí. Héctor Franco, buenos días, Héctor. Desde mi observatorio en la montaña de América Latina, él dice que está por Manuel Bueno. Héctor, ¿cómo que yo voy allá y pregunto por ti y no te encuentro? Tú me estás diciendo que estás en un lugar equivocado, parece. Este año de elecciones se sumó a otro partido mayoritario para lograr la lista de los partidos bisagras de República Dominicana. Sí, hay muchos partiditos que van, muchos partidos grandes que se vuelven pequeños. Ahí está la historia reciente. En lo que va del 2021 son 3, Héctor. El Partido Reformista, le siguió el PRD y el PLD. Esperemos que no caiga tan lejos por allá, pero ese es el rumbo que lleva, lamentablemente. Doris Vargas, buenos días para el equipo de Despierta con CDN. Saludos desde Santo Domingo Este. Wow, tempranito desde allá. Johnny Díaz, buenos días para todos, están bellos, ay, gracias. Belki Pichardo, buenos días y bendiciones a ese gran equipo. Ay, desde Chile, wow, qué chulo, gracias. Andy Heredia, buenos días y bendiciones. Nelson, en mi país todos los días despierta en sobresalto. Dios mío, Nueva York le queda pequeño. No entendí. ¿Qué sería ahí está diciendo don Nelson? Bueno, Nueva York es una ciudad que está muy agitada. Ah, que Nueva York nunca duerme. Ahí es que... Pero de los 80. Alejandro Ramírez, buenos días, equipo favorito. Un abrazo desde Suiza, gracias. Josefina Taveras, don Nelson está muy elegante como siempre. Gracias. Y nos saluda a todos, dice ella que entra en contacto con nosotros desde San Pedro de Macorís, la Sultana del Este. Gracias a todos ustedes que tempranito nos han escrito para reportar su audiencia en Despierta con CDN.
Bueno, entrando en noticias y sobre todo a 3 días de que comience la Navidad, el mes de diciembre formalmente, aunque Venezuela empezó el 1 de octubre por decreto, gran satisfacción manifestaron ciudadanos por el plan de actividades y festividades que tiene el gobierno dominicano durante el mes de diciembre y el inicio del año nuevo. También muchos dicen que ya tienen comprometido el doble sueldo. Deison Ovalles amplía los detalles. El gobierno anunció la entrega del doble sueldo, regalía pascual a partir del lunes y ya los ciudadanos tienen sus planes. Claro, ya ese doble está comprometido hace tiempo. ¿En qué? En deuda pendiente que hay que pagar. Yo me siento bien, pero el doble sueldo no ha llegado y ya yo lo gasté. Ya, aquí también, invertido. Bueno, ya están gastados. ¿Y cómo? De lo que quedaban en la cuenta y se van a reponer cuando den el sueldo. Es una buena opción eso, que lo den rápido, así uno resuelve su lío que uno tiene y todo eso. Pero yo pensando, en verdad, la primera semana fácilmente no tiene nada, el 25. Entonces ya hay que resolver todo esos líos, pero es un bobo, en verdad. Uno sin cuarto en esa fecha, resolviendo problemas, ya usted sabe. Tengo planes, estoy viendo qué tal, realmente. Si quizás es bueno utilizarlo, invertirlo en algo, o quizás ahorrarlo. No es tan necesario gastarlo, es algo necesario que al final no trae beneficio. Algunos exhortan a la población a cuidarse de los delincuentes. Claro, sí, que se cuiden. Ahora andan muchos atracadores ahora para estos meses. Y que cojan taxi para que no se vayan con el bolsillo pelado. Que se cuiden, porque en ese momento de que ya vayan a dar el doble sueldo, va a haber muchas personas que van a salir a la calle y que tengan precaución. El pago del doble sueldo, bonos navideños, distribución de alimentos y la realización de diversas festividades para los ciudadanos es lo prometido por el presidente Luis Abinader a la población en estas Navidades. El pago de la regalía pascual se realizará la primera semana de diciembre por un monto de 30.777 millones de pesos. Deison Ovalles, CDN. En función de esos términos. Pero bueno, el que tenga su doble sueldo que lo disfrute. Los que no lo tenemos ya saben lo que tienen que hacer, apriétense más, porque diciembre funciona igual. Pero qué bueno que el gobierno pues va a tirar este dinero a la calle, por decirlo de alguna forma. El efecto derrame que esto va a tener en la economía en un momento en el que muchas personas, comerciantes, empresarios, manifiestan queja por una ralentización de la actividad económica. Indudablemente que 30.000 millones de pesos en la calle pues puede motorizar, dinamizar y tener un efecto acelerador de la economía que puede, digamos, hacer que uno cierre el año con otra expectativa, pero no está de más que se lleven de lo que dicen muchos de los ciudadanos que estaban opinando ahí. Hay que tomar nota de las personas que también están haciendo cuentas con el doble sueldo suyo, es decir, los delincuentes. Pero son muchos miles de millones, si usted suma las entidades descentralizadas del Estado, si suma los cabildos y el sector privado, la semana que viene se mete a 200.000, los 300.000 millones que van a estar caminando. La entrega del sueldo 13, vamos a reivindicar al jefe Federico, como tú dices. No, que dicen la regalía, eso no es una regalía, tampoco es doble sueldo, pues, es el sueldo 13, que muchas empresas, incluso del sector público, tienen el sueldo 14. Sí. Varias empresas tienen el sueldo 14. Y hasta el 15 y hasta el 16. Bueno, hay algunos reguladores. Grandes empresas tienen unos bonos navideños, eso de apaga y vámonos. Tan grandes que tienen que dividirlo en el año para que no se vea. Y hacen las fiestas también. Es decir, que va a correr el dinero, la damita que dice que ya lo gastó. Realmente hay una cultura con ese sueldo 13. La gente lo tiene comprometido de antemano, pero al limpiar da la posibilidad de reenganche. Otra vez. Yo sé que Diego Sosa nos va a decir que ahorre el 20% del sueldo 13, cosa que parece impracticable. De todas maneras, con ese dinerito se siente con más peso el aire navideño. Ya el domingo es 1 de diciembre, sí, el domingo, ¿verdad? Sí, no, porque aquí estamos tirando un tiro a ella, parece que mentalmente estamos en Navidad. Ustedes los dos están en otra cosa, nosotros no somos Navidad. Ya el domingo es diciembre, que es el mes más
lindo del año, no porque yo nací en él. Entre otras cosas. Sí, entre otras cosas. No, y nacieron mucha gente, no vamos a mencionar al gran líder. Ah, sí, el doctor Leonel Fernández. Cumplimos maestro, líder y cumpleaños el mismo día, y ese mismo día cumpliría año Mao Zedong. El camarada. El camarada Mao, el 26 de diciembre, estamos hablando. Pero ni modo, el dinero va a circular, creo que sin mucho sobresalto. Reitero lo que le dije al presidente, que se meta en Navidad, que se coja su día, que no sobre mucho en el país, que dé su informe de los 100 días. El presidente debiera darlo por pedazos, ese informe de los 100 días. Como él habla todos los días, varias veces, ahora está equilibrando un poco la balanza. Estaba viendo, a propósito de la agenda del presidente, la vicepresidenta tiene hoy 5 actividades, incluidos 2 almuerzos en Santiago. 2 almuerzos. Sí, en Cienfuegos y en otro lado. Uno a las 2:30, cuidado con un cruce de sazón, vicepresidenta. Y a las 5:30 tiene el arbolito, el encendido en el Palacio Nacional. No sé por qué le dieron esa responsabilidad a la vicepresidenta, a lo mejor Abinader va a estar ahí, pero no está en la agenda de Abinader. 5 actividades. Hay mucha gente haciendo bembita de los presidenciables porque dice que está teniendo demasiada visibilidad a la vicepresidenta. El presidente está delegando 3, 4, hasta 5 actividades como hoy, oficiales, o sea que ella va en representación del gobierno. Pero metámonos todos, el país entero, que haga alguien la propuesta de tregua navideña y tiremos para adelante en esta Navidad, que dicen las cifras económicas que estamos muy estables, y dicen los que vienen de afuera a buscar en este paraíso que aquí hay seguridad jurídica, que hay estabilidad, que aquí se puede venir a traer y a buscar también. ¿Eso fue lo que dijo Ábalos? Eso es lo que dice Ábalos. A él es que me refiero. La gente del caso Falcón en España, eso es lo que dicen. Bueno, pero con relación a los... Dice don Nelson que el activismo de la vicepresidenta le está generando como celos a alguna gente. Ustedes saben que delante del ahorcado no se puede mencionar soga. Entonces la gente ve fantasmas donde no hay. La vicepresidenta siempre ha tenido un papel relevante, especialmente cuando el presidente encuentra que tiene que resolver un problema sí o sí. Doña Raquel siempre ha estado ahí. Pero ayer el presidente Luis Abinader encabezó el 46º Consejo de Gobierno, en el cual se fijó las metas prioritarias para los próximos 4 años y es hasta el 2028. Allí hubo 400 y tantas metas y se priorizaron unas 10 según las informaciones que salieron a relucir luego. Samuel Guzmán nos tiene esta historia. El encuentro tuvo como objetivo principal priorizar dentro del plan de gobierno 10 grandes metas de cara al 2028, entre ellas aspectos relativos a salud, vivienda y seguridad ciudadana. Poderlos conocer el estatus en el que se encuentra cada uno de los vectores que más deben de ser priorizados y entonces un seguimiento constante a esos esfuerzos, de tal manera que podamos nosotros colaborar o contribuir, acompañar de manera directa y de forma permanente a todas las instituciones gubernamentales. Comenzando por el tema de la salud, donde la propuesta inicial es llevar la esperanza de vida al nacer de la población a 77 años, pasando de 75 a 77. El Consejo de Gobierno también incluyó la creación de un sistema de monitoreo para garantizar el cumplimiento de las metas trazadas. Junto al equipo de seguimiento y monitoreo gubernamental hará descensos a los diferentes ministerios y direcciones, tomando en cuenta estas prioridades reafirmadas con la intención de conversarlas con cada uno de los titulares y sus respectivos equipos de planificación. Asimismo, en temas de vivienda, disminuir el déficit habitacional de 21% a 14% con una fuerte inversión en servicios de agua y saneamiento, de energía y de reconstrucción de viviendas. Una política integral de seguridad ciudadana que garantice mantener por debajo de 2 dígitos, específicamente hasta llegar hasta 8 por cada 100.000 habitantes, la tasa de homicidios en el país, siendo una de las tasas más bajas de toda la región. Por último, se estableció disminuir la tasa de muertes por accidentes de tránsito a menos de 20 personas por cada 100.000 habitantes. Actualmente la tasa es de 27 por cada 100.000.
Samuel Guzmán, CDN. Bueno, ahí hemos visto los detalles que ofreció uno de los viceministros sobre las metas del gobierno y incluyen especialmente el tema de salud y lo relativo a mejorar las condiciones de la población que está en una franja de vulnerabilidad. Cuando se habla de esta franja, de ese segmento poblacional, es gente que está en clase media, pero que todavía de cualquier situación que afecte la economía puede volver a su estado de pobreza. Así que estas son las metas y vamos a esperar que en los días por venir el presidente Luis Abinader probablemente dará más detalles, porque son una serie de enunciados que se ha hecho hasta ahora sobre las metas priorizadas del gobierno. Bueno, la realidad es que las metas son importantes, pero amerita que se explique mayor en qué consisten y que se despliegue en toda su extensión estos acuerdos, porque hablar de 400 metas es mucho, y cuando uno ve el discurso y las notas de prensa incluso que se hicieron circular, hay una confusión, o por lo menos me generó una confusión, que uno no sabe desagregar cuáles metas son para el cuatrenio y cuáles, por ejemplo, la reducción de la pobreza en 4 años, evidentemente que luce difícil, por el tema del empleo pleno o el tema de la formalización, pero que se aclare cuáles corresponden a la visión país que tiene el gobierno hasta de 2024 a 2036 y cuáles se corresponden a este cuatrenio. Pero algo que sí me llamó la atención y creo que es muy interesante es que el instrumento de medición que va a tener estas metas propuestas, va a haber un dashboard que le va a permitir dar seguimiento por evaluación de desempeño en función de los indicadores a cada una de estas metas. Y bueno, si eso se le da seguimiento, permite una llevanza del día a día en algo que de por sí es bastante complejo, porque llevar más de 20 ministerios, más de 100 direcciones generales y 400 metas en apenas 1.200, 1.300 días, es algo que amerita incorporación de herramientas tecnológicas, indudablemente. Pero ahí están las metas, y las metas también sirven como vara que el propio gobierno se ha trazado. Contra esas metas que el gobierno está hablando es que se va a evaluar el desempeño no solo de los ministros dentro de 4 años, sino de la gestión del presidente Luis Abinader. Esperemos que se sigan explicando en profundidad el despliegue de estas 400 metas, evidentemente que fue un anuncio preliminar, y que sobre todo pues hay una claridad meridiana de cómo se van a implementar las acciones tendentes a concretar las mismas. Bien, hay metas, hay prioridades y hay instrumentos de supervisión o de fiscalización. También está pendiente el balance, el resumen que va a hacer el presidente de sus primeros 100 días. Yo no sé si eso se vale en los segundos periodos, porque claro, en un primer periodo se le da esa gracia, que en el país nunca se cumple ni se le otorga a un recién mandatario, pero de este segundo periodo el presidente va a hacer su balance de los primeros 100 días y van a ser según el cristal con que se miren, porque ayer incluso entre los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, tienen su propio balance de los primeros 100 días. Como es lógico, la oposición dice, no llenaron las expectativas, y los oficialistas dicen que todo va viento en popa. Nosotros podríamos inclusive buscar las noticias del año pasado, del anterior, y de cada vez que un gobierno cumple 100 días, y del gobierno anterior también, y ustedes verían que la opinión de la oposición del momento, de antes y de ahora, sigue siendo exactamente la misma. Esa frase, Nelson, de no llenaron las expectativas, vamos a sumarla al listado que tenemos de la pertinaz llovizna, de no fue un perro que mataron. La vaca sagrada. Bueno, sí, la pertinaz llovizna, el voraz incendio. El voraz incendio. Sí. Mire, Nelson y yo empezamos caiga quien caiga. Harán 4 o 5 años que empezamos a hacer un listado de todas las frases cohete que utilizan los políticos, y algunas que no sabíamos desde hace mucho y otras que no nos sabíamos. Esta la vamos a incluir ahí. No han cumplido las expectativas, porque eso lo dice toda la oposición cada vez que un gobierno o pasa balance a los 100 días, o presenta rendición de cuentas, o hace ejecución de un presupuesto. Cada vez que un presidente dice que va a presentar
balance de cualquier periodo, lapso de tiempo en el gobierno, la oposición dice exactamente lo mismo. Amén de que sea o no cierto, ¿verdad, Yanesi? Amén de que lo sea, pero el papel de la oposición es justamente ese, quizás apoyar en lo bueno y criticar lo que no es tan bueno del gobierno. Pero si usted quiere pasarle balance a los 100 días del segundo gobierno de Abinader, escríbanos por Facebook y cuéntenos qué piensa usted que ha pasado, cómo han sido estos primeros 100 días, qué puede hacer mejor en lo adelante, qué ha hecho no tan bien y qué ha hecho muy bien. Y nosotros lo compartiremos públicamente más tarde. Yulisa, bien no le fue al gobierno los primeros 100 días, porque solamente con el tema de la reforma es suficiente como para que... Solo eso le desbarató los 100 días. Sí, por más, eso fue muy fuerte en términos de golpe de imagen. Y el tema de la oposición, es lamentable cuando uno escucha una oposición como tan... como atrasada, diría yo, en el discurso, porque tú repetir lo mismo ya en un segundo mandato, donde hay un desgaste, donde hay muchísimas cosas que el partido oficial, aunque logre quizás enderezar el rumbo del gobierno, el presidente Abinader ya se nota que está especificando, trazando una agenda, sacó los temas ruidosos como el de la reforma. Evidentemente que en la agenda del presidente Abinader no está hacer una reforma fiscal en lo que le queda de gestión, pero hay muchísimas otras cosas que la oposición yo creo que puede hacer un trabajo mucho más profundo y de mayor calidad. No se está sintiendo el papel de la oposición. Bien, ahora viene la entrevista que se le hizo a Ito Bisonó, de la cual yo me la perdí, pero es uno de los funcionarios que tiene muchas responsabilidades en cuanto a las metas por cumplir para el gobierno. No sé si ustedes hablaron con él de política, pero él es de los presidenciables no oficiales. Sí, de los no oficiales. De los que no fueron al almuerzo. Son políticos de oficio. No, no fue al almuerzo. Sí, no. Gracias a Ito por un libro que nos envió. No sé si a ustedes, a mí me gusta el chisme, ¿no le llega a ustedes? No. Porque eso es por rango. Eso los rangos se respetan. Eso es a los amigos que él se lo manda. Es un resumen de todo lo que ha hecho. Vamos y volvemos con esto. Amigos de Despierta con CDN, gracias a ustedes por mantenerse en sintonía. Como todos los miércoles tenemos entrevista especial del periódico El Caribe y nuestro canal CDN 37. Una entrevista que además podrá usted leer en el impreso del periódico El Caribe y también en nuestros portales digitales. Nos acompaña durante la mañana de hoy el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó. Uno ya lo llama Ito. ¿Cómo estás, Ito? Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Despierta. Gracias a ustedes por la invitación, privilegio. En un mes fresco como este, ¿verdad? Noviembre, diciembre, ya entrando Navidad. Buen fresquito. Así es. Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí en CDN y El Caribe. Comencemos así, ya se está acabando el año. ¿Podemos hacer un balance de lo que ha sido la industria y el comercio durante el 2024? Sí, creo que sí. Y además de eso, basado en los últimos números que ha dado no solamente el Banco Central en esta semana, sino ahora que la República Dominicana ha vuelto a tener una posición mejor con las entidades crediticias y evaluadoras internacionales, donde nos ponen BB menos. La economía de República Dominicana refleja, según los análisis del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de Standard & Poor's, que va a tener un 5% de crecimiento. Esto es importante, que hay una inflación menor y significativamente controlada, y que hay una inversión extranjera directa que sigue creciendo, que nuestras exportaciones siguen creciendo, tanto en la industria como en la zona franca, y que bueno, vemos como República Dominicana se preguntan lo que vienen aquí y a donde nosotros vamos en foros extranjeros, qué está pasando con las buenas noticias referentes a la región y al mundo. Entonces yo creo que vamos a cerrar un año positivo. Esto es independientemente de que pasamos también un año electoral donde no hubo ningún tipo de trauma, donde se celebraron unas elecciones con una democracia cada vez más firme, se dio un debate que todo el mundo pudo ver, y yo creo que en esto hay que felicitar a todos los actores que participaron y que bueno,
tenemos que aprovechar todos como dominicanos el momento que la República Dominicana está viviendo. Ministro, la economía para las MIPYMES, se dijo desde la pandemia hacia acá que se necesitaba hacer un trabajo de impulso para las pequeñas y medianas empresas, inclusive con el tema de la situación laboral. Y el Ministerio de Industria y Comercio dijo que estaba haciendo un trabajo en ese momento que iba a dar una transformación grande al sector de las pequeñas y medianas empresas y que iban a volver a repuntar. Terminando el año 2024, ¿cómo está el sector? Bueno, lo primero es que efectivamente, Yulisa, cuando nosotros empezamos en el año 2020, vimos que había que tener data. Desde el 2013 era la última data que se tenía fehaciente, ¿verdad? Con una encuesta de la ONE. Para eso entonces nos acercamos al Banco Central. El gobernador, como siempre, muy dispuesto, se decidió hacer una encuesta que ya se entregó hace algunos meses, con 400.000 entrevistas, duró 2 años y pico. Tenemos un mapeo, pero antes de eso veníamos trabajando. Cuando pasó la pandemia, ¿qué hicimos? ¿Cómo llegamos lo más rápido posible hacia esa MIPYME, que es el tejido principal de cualquier economía, no solamente de la República Dominicana? Bueno, de las grandes plataformas que tienen en el comercio contacto directo con ellos. Y en esa alianza con el sector privado le pudimos llegar a una gran mayoría, enfocado siempre ¿en qué? En la formalización, en la digitalización y en la gestión. Y para ello además hemos destinado más de 25.000 millones de pesos a través de ProMIPYME, donde el 67% de este dinero va a MIPYME Mujer. Y para ello también registramos en el Ministerio de Industria y Comercio la MIPYME Mujer, que no existía anteriormente. ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones, compras y contrataciones de la República Dominicana manda un 20% de las compras obligatorio a la MIPYME. Y para eso el presidente dictó varios decretos. Varios decretos, por ejemplo, uno de ellos es que las entidades de carácter social estatales le compren primero, esto fue un debate incluso legal por la palabra de que primero obligatoriamente a la MIPYME hay que convocar. Y hay que ver hoy cuál es la participación de la MIPYME, por ejemplo, en INAVIE. Ya en INAVIE no hay tema de a quién convocan, cómo le pagan, y se ha ido incrementando incluso las compras. O sea, es una serie de medidas y de acciones conjuntas que poco a poco hemos ido teniendo pendiente y fortaleciendo el sector MIPYME, que está ahí y ellos pueden dar su propio testimonio. Siempre faltará mucho por hacer, siempre tendremos que ir avanzando, por ejemplo, en la formalización. Hay que ver cómo ya sea con la discusión que tuvimos la semana pasada con el presidente y con la nueva directiva de CODOPYME, si del monotributo, si del acercamiento, financiamiento para no solamente las pequeñas y las micro, sino también las medianas, que aquí estamos aperturando un fondo a través del Bandex, con fondo de la CAF, para la que tengan necesidades de más de 10 millones de pesos, porque por ProMIPYME está a 7 millones y excepcionalmente hasta 10. Entonces por Bandex estamos buscando financiamiento de más de 10 millones de pesos, que son dos entidades que tienen intereses más blandos que las comerciales. Pero hay una política general donde nosotros estamos seguros que se siente, se manifiesta y que vamos avanzando. Ministro, la política de subsidios, la economía se ha estabilizado, va creciendo. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el gobierno con relación a este tema? ¿Se va a mantener, va a iniciar una política de desmonte quizás gradual? ¿Y hasta cuánto asciende la inversión del gobierno en el tema de los subsidios? Sí, Yanesi, cuando nosotros llegamos, y tengo que volver a la referencia del 2020, porque con una visión económica quizás los subsidios no son la política que quisiéramos implementar, pero al final, cuando nosotros vemos qué impacta al IPC y a la economía general y la tranquilidad y la proyección de futuro que da el tener algunos productos estables, bueno, los resultados son tangibles. ¿A qué me refiero? Cuando
comenzamos a trabajar con la Alianza de Desarrollo de la Democracia, que es un programa regional de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y luego se incluyó Ecuador. En Puerto Plata se hizo una reunión. Ahí el presidente Abinader conversaba con el presidente Lasso y con el expresidente de Panamá qué iban a hacer ellos con respecto a los combustibles, por ejemplo. Y ambos dijeron no traspasar el precio. Nosotros tenemos que dejar que las cosas fluyan, creemos en este modelo. Y el presidente Abinader le dijo, bueno, no, nosotros vamos a crear un subsidio especial dentro del presupuesto del Estado y vamos a subsidiar los combustibles, por ejemplo. Y se sabe lo que pasó en Ecuador y se sabe lo que pasó en Panamá y se sabe que aquí hemos tenido una estabilidad en ese renglón donde no ha habido mayores inconvenientes, que impacta directamente en el IPC, que es lo que te dice a ti cómo va la inflación también. Y por eso es que hemos podido tener una inflación que no ha llegado nunca a 2 dígitos. Pero no solamente ese es el subsidio. Nosotros seguimos subsidiando, por ejemplo, hoy día el subsidio a transporte público. Transporte público que tiene que buscar una mejoría, que tiene que tener una presencia y que es un costo importante para aquellos ciudadanos de a pie, vamos a decir. Si tú ves una persona que gana 25,000 pesos, ¿cuánto le cuesta ir y venir todos los días al trabajo? Entonces eso no puede tener las fluctuaciones, además de que es un servicio que hay que mejorar. Entonces eso se sigue subsidiando y ustedes han visto que no hay mayores contratiempos, por lo menos en comparación con años anteriores. En su momento, que ya no existe ese subsidio, cuando hubo temas de importación de proteínas cárnicas de los Estados Unidos, de los pollos, Estados Unidos tuvo un tema avícola, ¿verdad? Con una fiebre avícola, no se podían traer, entonces subsidiamos para que no se impactara el precio del pollo con 700 millones de pesos en maíz con la ABA al sector de producción avícola. Como se ha subsidiado también la harina para el tema del pan, que en esto tengo que volver a la memoria. Antes habían temas con el pan de 5, sobao o de agua. Hace mucho que no oímos hablar de eso, ni de los incrementos importantes en las pastas, que es parte de la canasta básica del dominicano. Bueno, porque se decidió hacer una estrategia desde el Estado con los molinos productores de harina para que no impacte a esos sectores específicamente. No al pan camarón, ni al bizcocho de los cumpleaños, sino al económico específicamente. Y eso ha estado pasando. Entonces, los modelos de subsidio han funcionado en ese aspecto. Lo demás son lo de la energía eléctrica, no lo manejamos nosotros, se mantiene. Eso tendríamos que ver, y es una política ya a mediano y largo plazo, que también son retos que tiene la República Dominicana y este gobierno, que es el que le toca a la administración del Estado. Pero en cuanto a los subsidios de los hidrocarburos, van 74,000 millones de pesos que se pagan inmediatamente y hay una estabilidad en los precios que no fluctúan para la República Dominicana. Ministro, una de las banderas del presidente Luis Abinader en este segundo cuatrenio es el proceso de reforma del Estado, de instituciones, de reingeniería, si se quiere. En esa lógica, desde el Ministerio de Industria y Comercio, ¿qué se ha pensado? ¿Qué procesos se han mejorado? ¿Cómo están las dinámicas de capacitación, de fortalecimiento de la capacidad de respuesta, de la empleomanía y la certificación de los procesos? Federico, es parte de una política que nosotros vimos desde que llegamos al ministerio. Ministerio prácticamente desvertebrado, ¿verdad? Que había que consolidar y que había que poner en la capacidad de que le diera servicio a compañías que cotizan en las bolsas internacionales. Porque cuando tú le das una certificación a una compañía que va a hacer un gasoducto para instalar una planta de producción de energía eléctrica en Montecristi, como en el efecto nosotros somos que le damos la certificación y le damos el seguimiento al tema del gas natural, tú tienes que tener unos niveles de preparación, de aceptación, de gestión, que validen lo que tú estás haciendo. Y entonces nosotros nos programamos, contratamos las ISO, tenemos 5 ISO. Comenzamos con la
hizo de gestión y por algunos departamentos hasta completar el ministerio completo. Luego fuimos reconocidos con la medalla de oro de la Administración Pública, luego el Gran Premio de la Administración Pública en República Dominicana, y luego decidimos someternos a la evaluación del Gran Premio de Gestión Iberoamericano, que hace una semana nos lo entregó el Rey de España en Cuenca al primer ministerio de República Dominicana, porque han participado instituciones, departamentos, pero no ministerios, que gestionan y tutelan 14 otras instituciones y que además de eso lo evalúan 8 países que no son miembros el que se está postulando. Entonces yo creo que ahí está claro el esfuerzo que nosotros hemos hecho para preparar a los colaboradores del ministerio para poder dar un servicio. Tenemos en cada viceministerio de los 6 que hay, todo es con tema de dashboard, con información y acceso continuo, actualizado, respaldando lo que son hoy día, por ejemplo, la economía naranja, servicios modernos, lo que tenemos que ver con temas de litigios internacionales y cómo hemos podido implementar prevención ante las diferencias internacionales que tampoco existían, que se manejan desde el ministerio y que estos no son temas del debate público de todos los días, no son temas sexy, la gente no le da seguimiento. Pero hoy, gracias a Dios, podemos decir que el ministerio es un ministerio estructurado, competente, actualizado y que responde a las mayores exigencias de cualquier nivel internacional. Ministro, estamos cerrando el año, lo decíamos al principio de la entrevista, y es bueno que usted nos ayude a comprender cuál es la estrategia del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de cara a varias situaciones que se plantean en la región. Tenemos a un nuevo presidente de Estados Unidos que va a cambiar el escenario del comercio regional. También la situación de Haití sigue profundizándose en materia de su crisis y eso también afecta el intercambio comercial con el que hasta ahora era un importante socio. Y queremos preguntarle cuál es la estrategia, dada que esas dos cuestionantes o dos interrogantes se han ido despejando conforme han pasado los meses. Sí, fíjate, lo primero es que nosotros, por ejemplo, ya no competimos con productos solamente a nivel de precios. Si tú ves el DERECAFTA, ya no hay barreras arancelarias con los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú tienes que competir y colocar tus productos allá? En base a calidad, en base a que tus productos sean llamativos, asequibles, que tengan la calidad para competir con otros que son del mismo precio. Entonces, nos hemos concentrado también en una política de calidad que existía una ley desde 2012 y que no se aplicaba. A través del CODOCA hemos fortalecido la política de calidad y no solamente a los productos de exportación, sino local. Cuando hablamos de calidad, tiene que haber calidad en la educación, en la salud, en las infraestructuras y en los productos, enfocados principalmente a la exportación. Nuestras industrias tienen que comenzar, y lo hemos hablado, y lo hemos impulsado, y lo hemos asesorado, y hemos traído además a la República Dominicana las instituciones educativas para formar a los diferentes procesos de la cadena industrial de la República Dominicana a que miren hacia la exportación, no solamente al mercado local. Y a que miren además, y en esto desde el principio también se decretó con el 588-20 la hermandad para constituir un solo músculo industrial en la República Dominicana, que antes vivían de espalda. Le pongo un ejemplo. La zona franca y la industria local se veían como competencia en vez como aliados. Las estructuras de lo que hoy se ha logrado con una ley de logística, antes era imposible. Al revés, vivían en una guerrilla. Pero la logística es el que importa, el que lo lleva a la fábrica, esa fábrica que le suple a la zona franca o que produce y que vuelve y exporta o que vende localmente. Entonces, todo ese movimiento logístico ahora lo asume toda la estructura productiva de República Dominicana. Por eso nosotros con mucho orgullo podemos decir, bueno, zona franca la encontramos en 5.000 y piquito de millones de dólares en exportación. Este año, Dios mediante, cerramos en 9.000 millones de dólares en exportación. Y mucha gente dirá, bueno, pero son productos de más calidad, de más costo, entonces menos empleados.
No, en el 2020 habían 132.000 empleados, hoy hay casi 200.000 empleados y le pagan mejor. Y se ha subido 2 veces el sueldo de la zona franca, bueno, y a nivel nacional también, como una política de Estado. Pero lo mismo pasa con la inversión extranjera directa, sigue subiendo. ¿A dónde va? Bueno, a las industrias. Nosotros acabamos de ir a España con la primera semana de la industria y del comercio, porque cuando ven a República Dominicana muchas veces piensan o en una palmera, o en el agua salada, o en la arena. No, nosotros tenemos inversión española del 25% de energía fotovoltaica que tenemos, la mitad es española, pero nosotros tenemos hospitales de capital español, universidades de capital español, ingeniería de capital español, tenemos servicios. Aquí hay una compañía que da servicio de mantenimiento, de seguridad, que tiene 2.500 empleados. Tiene 24 años República Dominicana, 100% capital español. Una fábrica de agua que exporta de aquí. Toda el agua que consumen las escuelas en Puerto Rico se va de aquí en el ferry, en una fábrica que hace 3 años y medio que se hizo en Guerra. Entonces, la industria de República Dominicana va creciendo. Una muestra de nombre más sonoro, bueno, la Fabril acaba de expandirse, tiene el doble de producción en capacidad. Leche Rica, el presidente acaba de inaugurarla también, igual que la Fabril, en expansión. Los cementos, los 6 molinos que hay en República Dominicana, los 6 se han expandido en estos 3 años para exportación y consumo nacional. O sea, son cosas tangibles, no son solamente propuestas, esas son cosas que han sucedido en estos 4 años de gestión. Ministro, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, por favor, ayúdenos a comprender la estrategia con la vecina nación, que creo que es importante para la audiencia, que era la segunda parte de la pregunta, pero nos hemos quedado cortos en este segmento del programa. Vamos a comerciales y regresamos enseguida con Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES. Regresamos con más. Ito Bisonó está con nosotros en la entrevista especial de Multimedios del Caribe. Le preguntaba en la parte anterior, ministro, sobre la estrategia que avala o que piensa implementar el Ministerio de Industria y Comercio, dada la crisis que tenemos en Haití, que parece que no tiene un final claro, ¿no? Sí, es una situación muy lamentable, la situación haitiana. Yo soy de lo que opino y ahí, bueno, muchos de mis escritos aquí en el Caribe, que ojalá que Haití pueda estabilizarse, puedan tener trabajo allá, así se quedan allá y tienen más poder adquisitivo para comprarnos a nosotros. Y nosotros desde aquí, y nuestras industrias, ver la oportunidad que tenemos de venderle a Haití como en efecto. Y es lo que ha sucedido también en estos últimos años, que políticamente es muy difícil entenderse con un gobierno con la inestabilidad y los cambios que existen en Haití. Militarmente o institucionalmente igual de difícil, porque no hay estructura, ni militares, ni institucionales. O sea, cuando tú tienes 4 puntos de comercio relativamente formales, canales que están en la frontera, Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales, pero tiene autoridades que cada uno de ellos tienen su propio esquema, o sea, no hay un solo esquema para los 4. Aquí hay, por ejemplo, una dirección de aduana que funciona muy bien y funciona en lo mismo, y hay un solo director que llama a los 4 puntos. Allá no se sabe si es de un senador, de un diputado, cómo es el asunto. Le ha tocado al comercio, entonces, como estrategia, tener una presencia y una dinámica para que nosotros podamos seguir supliendo y vendiendo nuestra producción hacia Haití, que es nuestro segundo socio comercial. Y eso, cuando se decidió así, bajarlo al nivel comercial, porque esta gente se conocen desde hace cuánto, desde la fundación de la República. Incluso se fían uno con otro, saben quién es mala paga, quién no, quién esto, quién lo otro, quién es la asociación de camioneros, quiénes son los que mueven la cosa en carretilla, quiénes compran la galleta, quiénes compran el hielo, la carne, la varilla, el cemento. Y esa dinámica la hemos podido ir manejando a ese nivel, lo cual nos ha dado a nosotros la oportunidad de gestionar junto con ellos que las cosas funcionen, ya sea por los canales humanitarios en determinado momento, cuando la frontera ha tenido que ser cerrada y blindada, o ya sea cuando las cosas fluyen con mayor tranquilidad, como es el momento actual, que no hay mayores inconvenientes. Ministro, el tema de la informalidad
es uno de los temas que más preocupa al gobierno, a los sectores productivos. Usted hablaba de las pymes, la encuesta nacional de pymes que hizo el Banco Central, todo este tema de aumento de los empleos. ¿Eso ha redundado en disminución de la informalidad en el país en estos últimos 4 años? Definitivamente ahí hemos ido avanzando, porque cada vez que se le da una formación a las pymes que tienen menos posibilidades de formalizarse, en principio porque creen que el costo es difícil, pero también por la complejidad y los procesos. Muchas veces, y en esto hay que decir las cosas como son, un colmado, tener que buscar un contable y pagarle un contable para que le lleve una contabilidad que tiene una serie de formularios, una serie de plazos, una situación compleja, se le hace difícil y lo ven eso como barrera hasta que entienden cómo se pueden hacer. Y es parte de lo que nosotros hemos hecho, y aquí, bueno, se lo tengo que decir con nombre para que lo puedan ver. Con Coca-Cola, por ejemplo, formamos 10.000 colmaderos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Y por qué lo hacen ante el planteamiento que hacemos? Bueno, porque si gestionan mejor, ¿qué tienen que comprar? ¿Qué se mueve más? ¿Qué es su dinero? ¿Cuál es el dinero del negocio? ¿Cómo reponer sus equipos? Bueno, pues entonces tienen mayor capital y más ganancia. Y resulta que cuando terminamos de hacer estos procesos de gestión, formalización, lo que tiene que ver con informática y poder sencillo, ahora tú con un app en el teléfono haces tu pedido, no tienes que ir tú a comprar en una guagüita o esperar, sino que te traen te surten de otra manera. Bueno, pues que esos colmados, pulperías, cuando estamos hablando en el interior, almacenes, tuvieron de un 10% a un 20% de ahorro y de capacidad, que se convierten en capacidad de compra y en beneficio. Lo mismo hicimos con Nestlé, con 3.000 mujeres, lo mismo hicimos con cervecería, con el proceso de adecuación, y es la manera más fácil de nosotros llegar, independientemente de los otros programas que tenemos destinados del Ministerio o que tenemos destinados junto con las instituciones que nosotros tutelamos como Promipyme. Entonces, eso es fenomenal. Otro aspecto que hemos tenido, yo creo, resultados tangibles, notorios, que llaman a la inversión, es el combate a los ilícitos. Cuando llegamos le presentamos al presidente un proyecto. Yo fui legislador 18 años, fui quien motivó el cambio y la penalización de la adulteración, reetiquetado y falsificación de medicamentos, que en el 2007 no se penalizaba, era algo administrativo, una barbaridad, porque cuando cambian algo de esto es con premeditación, alevosía, que están buscando la muerte de alguien. Bueno, entonces le dije al presidente, mire, yo creo que podemos esquematizar algo como la ATF de los Estados Unidos. O sea, y lo llevamos alcohol, medicamentos, tabaco, hidrocarburos. Recuérdense que volvemos a apelar a la memoria. Claro. En un momento, en República Dominicana, la muerte por metanol fueron mayores que la del COVID, sí, en el 20 y en el 21. Nosotros tenemos 0. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, con una mesa del combate a los ilícitos que llevó a tener protocolos específicos, a tener procesos institucionales que participa la Procuraduría, que ya 4 años después tenemos sentencia definitiva incluso de 30 años y procesos con más de 50 personas agarradas y llevadas a la justicia, y que otros países vienen a buscar aquí para implementarlo en la región, y que además de eso el país tenía 28 años dentro del capítulo 301 de la lista negra de comercio de los Estados Unidos, y nosotros este año fuimos excluidos de esa lista. Entonces son procesos y situaciones muy tangibles, palpables, que son resultado de un trabajo en conjunto, de una gestión que tiene su fruto. Ministro, a pesar de que usted ahora maneja los temas de comercio y empresas, no se puede desvincular de su experiencia como legislador. Y en esa experiencia está la creación de la ley de armas. Quiero saber qué opina de la prohibición de las importaciones de armas a raíz de toda esta situación que se ha dado de la
salida de armas del Ministerio de Interior y Policía o la Policía Nacional y que supuestamente salían hacia Haití, se vendían en el mercado local. Una cantidad de cosas que maneja ahora las autoridades, pero que algunos dicen que se origina en la prohibición de importación de armas y municiones. Es que efectivamente, Yulisa, después de 18 años de legislador y de haber sido 2 años presidente de un Parlamento de Acción Global, con oficina en Nueva York y en Bruselas, y yo creo que, no sé si podemos estar de acuerdo, pero ahora le pregunto a ustedes, ¿es la ley la culpable o son los encargados de implementar la ley los culpables? O sea, si usted tiene un proceso que está llamado por la ley a implementarlo y no lo hace, no es la ley la culpable. Si usted no le da seguimiento a cómo deben de ser las cosas, porque me pregunto yo, y nadie pasaba inventario, la ley lo dice. La ley dice, por ejemplo, de los talleres, de los polígonos de tiro, de las tiendas, que tienen que presentar un inventario permanente y cuantificarlo. Y esa gente que va a pasar el inventario, ¿qué es lo que ve? No ve nada. Ah, pues entonces el problema que tiene es el administrador, el que tiene que seguir los procesos. La ley está clara y yo creo que es una ley de avanzada. Incluso cuando hay temas de drogas y de ilícitos, apelan, como siempre hay una arma ilegal, o casi siempre, apelan a la ley de armas porque es la más dura en cuanto al cumplimiento y a las penas. Llega hasta 40 años incluso, es la única ley que llega a 40 años y es la única ley que le permite incluso sumar las infracciones para poder llegar a una mayor pena. El tema es el cumplimiento de la ley. Por eso yo le decía cuando Federico preguntaba ahorita del ministerio, las certificaciones a las que uno se somete es porque te evalúan, no es porque tú dices que tú cumples, es porque van una gente y te evalúan el proceso, gestión, rendición de cuentas, y entonces hay que cumplirla. Yo creo que la ley, no porque yo durara 10 años haciéndola con el PNUD, con la OEA, con el Parlatino, con otros países como los Estados Unidos, y que la pudiéramos lograr. La ley es buena, la ley es actualizada, la vienen a ver de otros países para llevarla e implementarla y tenerla como ejemplo, pero hay que cumplir con ella. Ministro, esta pregunta más que a su condición de funcionario, me gustaría hacérsela al político, porque si hay uno de los funcionarios del gobierno que tiene como la política como oficio, es usted. De hecho, tiene el Centro de Análisis de Políticas Públicas, donde se debaten los temas de democracia y de los retos de la región y del país. Y además es de los funcionarios que ha acompañado al presidente Luis Abinader en su programa, en sus gobiernos, que probablemente tenga mayor tiempo de ejercicio político. En ese sentido, en el 2028 se va a producir una transición de cambio, sea dentro del propio partido de gobierno o con otro partido de los que hoy son oposición que se va a producir. Lo que me gustaría es conocer su visión del contexto del gobierno y el contexto en que se generaría esto. ¿Cómo es que usted lo visualiza, el proceso, tanto en el enfoque país como en el enfoque del partido de gobierno? Te agradezco la pregunta, Yanesi, porque parte de lo que tú has dicho, yo creo que ojalá tengamos la oportunidad de darle seguimiento a todos los actores. Primero, yo creo en la democracia, por lo tanto creo en la alternabilidad. Eso quiere decir que en algún momento nos tocará volver a la oposición, como tuve 18 años en el Congreso en la oposición, los 18 años. Aunque dentro de esa oposición fui 8 años miembro del Consejo de la Magistratura y que mis colegas me llevaron a ser presidente de un parlamento global. O sea, no necesariamente la gente cree que el político es porque está en el gobierno. No, no, el político debe tener una carrera, una historia, una dedicación. Ojalá que pudiéramos todos presentar ideas, hacer artículos para ver qué puede pasar cuando esa persona llegue a la administración pública y estudiar una carrera como la que tú acabas de señalar.
En el 28 hay un panorama que me parece que ya el cambio generacional se dio en el 20 con el presidente Abinader. Se dio incluso el cambio de estructura partidaria, porque el PRM se puede decir que es un partido nuevo relativamente, 5 años, 6 años. Igual que los otros partidos que están participando, aunque tienen actores de vieja data, son estructuras diferentes, algunas de ellos, y el PLD que salió hace 4 años, bueno, no está en su mejor momento. Yo no creo ni en cadáveres políticos ni en instituciones que puedan desaparecer, dependerá de sus acciones y de los pasos que den. Y el 28 es un gran reto donde el PRM para mí hoy día tiene múltiples ventajas. 4 años de estabilidad, de crecimiento, que evidentemente se pueden replicar de acuerdo a lo que vamos haciendo. Un líder como el presidente Abinader que puede gestionar y administrar el proceso interno, y candidatos y candidatas que pueden tener excelentes credenciales para ser candidatos en el 28. Eso se suma, no es que yo lo desee, pero hoy día es así, a una oposición muy diezmada, sin ningún tipo de renovación, que los actores que la acompañan son actores que ya tuvieron su oportunidad y que yo no creo que eso sea un modelo que se quieran repetir. Y eso, de ser así, si las elecciones fueran hoy, evidentemente que hubiera una reelección del PRM. Ministro, le agradecemos enormemente. No tenemos tiempo para más preguntas, porque se nos fue la hora o la media hora aproximada de esta entrevista, pero vamos a continuar. Y como les decía en la parte inicial de la entrevista, lo vamos a ver en el periódico El Caribe y también en nuestro sitio de internet www.cdn.com.do. Ministro Bisonó, gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, privilegio. Vámonos a pausa, venimos ya. Bien, vamos a cruzar frontera con Jennifer Meléndez, nuestra abogada de migración. Se acerca la hora, se acerca, Trump asume ahora en enero y son muchas las expectativas por los cambios que se podrían hacer, que podría asumir la política migratoria de Estados Unidos con Donald Trump. Jennifer, buenos días. Hola, muy buenos días allá. Un saludo, señor Nelson, Yulisa, Catherine, y a todos los que están en el estudio y sobre todo a los televidentes pues, que nos sintonizan. Así es, hay un montón de expectativas de por sí. Incluso ya están pasando cosas con el tema de migración. Por ejemplo, había una decisión en Texas, en la Corte Federal del Estado de Texas, donde el parole in place básicamente ya fue vetado, fue eliminado, y la administración de Biden no lo apeló, lo que quiere decir que esta opción que existía para las personas que habían entrado sin autorización a los Estados Unidos ya no existe. Y van a tener que hacer entonces el proceso regular del perdón. También en el tema de aplicaciones de ciudadanía, ya sea por certificado de ciudadanía o naturalización, ya incluso se han realizado cambios. Y también pues muchísimos rumores. Uno de los principales rumores es que a la entrada de Donald Trump en su segundo mandato, pues se va a eliminar lo que es el adquirir la nacionalidad por nacer en suelo estadounidense. Eso definitivamente son rumores, él sí lo ha mencionado, pero en la práctica eso conlleva bastante el poder eliminar lo que se llama jus soli en pues las leyes y constitución de los Estados Unidos, pero es algo que él ha hablado, entonces todo el mundo está preocupado porque hay gente que hace lo que se llama turismo de parto, lo cual evidentemente no es legal, no está correcto, pero sí es cierto que hay personas que se han beneficiado bastantísimo de eso y pues dan a luz acá a los Estados Unidos y ya tienen entonces un hijo ciudadano o hija ciudadana y con ello entonces comienzan las personas luego a migrar a los Estados Unidos. Lo otro que ha sucedido, y perdón si me extiendo, es que realmente ha habido mucho movimiento acá, es que también lo que es el proceso de aplicación de naturalización se ha ya incluso puesto más difícil en tema de los requerimientos. Ahora la política de revisión de Estados Unidos para un proceso de naturalización indica que el oficial tiene que revisar y fijarse si la persona cuando se hizo residente, realmente esa residencia fue dada legalmente y que el oficial pues que dio en ese momento la residencia no haya cometido algún error.
o que no se haya percatado de algún fraude, de alguna situación. Esto quiere decir que si una persona aplica la ciudadanía, vamos a suponer, tengo 15 años siendo residente, decido aplicar a la ciudadanía, el oficial puede decidir que tú no eras residente, que te hiciste residente de manera ilegal o por error y revocar la residencia. Esto trae como consecuencia incluso poner personas que son residentes o hasta ese momento eran residentes en deportación. Bueno, ahí les dije muchísimos avances y situaciones que están ocurriendo acá en los Estados Unidos. La verdad es que hay ansiedad, hay muchas expectativas y solo queda pues esperar y mirar qué realmente va a suceder. Mis redes sociales, casi se me olvidan. Migración Sin Fronteras 305, Instagram y también pues Facebook. Muy bien, ansiedad, expectativa y hasta miedo. Yo creo que es muy interesante tu comparecencia y yo exhorto a que le den seguimiento en detalle a los cambios que podrían sobrevenir. Cuando tú hablas del turismo de parto, eso es una institución en República Dominicana, casi una cultura. Y hay cosas así, detalles que la gente nada más se centra en que van a deportar. Puede haber cambios en la política migratoria. Muchas gracias, Jennifer. De nada, un abrazo.